dinero con la Ouija. En los años 90, cuando la dictadura cubana abrió las puertas a la comunidad, como ellos le llamaban a los cubanos que vivían fuera de Cuba, para que regresaran a ver a sus familiares, pues antes no lo podían hacer, comenzaron a entrar cosas nuevas a Cuba, que antes no existían, y otras que existían, pero existían antes del comunismo, y que después de la llegada de la dictadura habían salido de la vida de los cubanos. Una de las cosas que llegó fue la tabla Ouija. A finales de los 90, aquel fenómeno comenzó a tener mucha fama entre los habitantes de la isla. La gente se reunía en la casa de los vecinos y hacía sesiones. Mi pueblo no fue la excepción. La casa de la Ouija, como ellos la llamaban, era la casa de Pancha, una señora que tendría unos 90 años y que toda su familia había emigrado a los Estados Unidos. Ella había decidido quedarse allí, sola, en aquella vieja casa, en la casa de sus padres y de sus abuelos, a como bien decía ella, a esperar que le llegara la muerte. Resulta que las nietas de Pancha, que vivían aquí en Miami, fueron a visitar a su abuela. En aquellos años las nietas eran adolescentes y llevaron a Cuba una tabla Ouija. Para los vecinos aquello era una nueva diversión. Las chicas enseñaron a las niñas del barrio a jugar con aquello. Y lo que primero fue un juego de niños, comenzó después a hacerse el pasatiempo de los adultos. Pues los adultos veían que en efecto los chicos se comunicaban con algo que les hablaba desde un lugar invisible. Y lo que antes había sido un juego de niños, ahora se convirtió en un asunto de adultos. La gente comenzó a ir a la casa de Pancha todas las noches, y allí hacían las sesiones de Ouija. Pancha era la que dirigía la sesión, y dos de sus vecinas, Hortensia y Caridad, eran las que siempre estaban sentadas en la sesión. Pues según la regla, la Ouija nunca debe jugarse solo. Siempre tiene que haber dos o más personas, y de ser posible, que sea una cantidad impar. Pancha, siendo una mujer de negocios, comenzó a cobrar la entrada. La gente decía que Caridad y Hortensia, como siempre se sentaban en las sesiones, eran las que movían la plancheta. Pero un tiempo después, aquella teoría fue desmontada con lo que vivió Marina. Marina era una de las que venía a las sesiones a la casa de Pancha. Al principio, como todos, solamente quería hacer preguntas banales para comprobar si era verdad que aquella tabla era una forma de comunicarse con los que ya habían partido. Marina hizo preguntas muy puntuales que le fueron respondidas satisfactoriamente. Marina, siendo también una hábil negociante, enseguida pensó en cómo poder poner aquellos poderes sobrenaturales a trabajar para ella. Así que preguntó cuáles serían los números premiados de la bolita, como se llama la lotería en Cuba. Aunque esta actividad es prohibida por la dictadura, muchas personas juegan a la lotería de forma clandestina. Así que Marina comenzó a preguntarle a los espíritus cuáles serían los números ganadores. Y la Ouija le dio una serie de números, a los cuales Marina apostó una modesta cantidad de dinero. Y como era de esperarse, Marina ganó. Prácticamente triplicó el dinero que había invertido. Un par de personas quisieron hacer lo mismo, pero no se les dio. A unos, el espíritu que hablaba a través de la Ouija les negó los números rotundamente, y a otros les dio los números equivocados. Al principio Marina pensó que había sido pura suerte, aunque secretamente quería pensar que el ente que se comunicaba a través de la Ouija tenía algún tipo de preferencia por ella, y por eso la había ayudado. Para probar, Marina volvió a intentar. El espíritu que se comunicaba a través de la Ouija le volvió a dar números a los cuales Marina puso una importante cantidad de dinero, y otra vez ganó. Marina comenzó a pensar que aquello sería algo lucrativo, así que por lo menos una vez a la semana le pedía a Pancha que le permitiera usar la tabla, por supuesto, a cambio de remuneración. Pancha estaba contenta con aquello, y las otras dos vecinas también estuvieron dispuestas a ser parte de aquella empresa. Por varias semanas, Marina comenzó a ganar más y más dinero. Todos estaban felices. Llegó el momento en el que Pancha decidió cerrar la Ouija para los curiosos del barrio. Aquella Ouija se usaría estrictamente para hacer negocios con Marina. De lo único que se quejaba Marina
era que aunque le entraba mucho dinero, todo el dinero lo gastaba. Se le iba de las manos como si fuera sal en el agua. Si no era una reparación del techo de la casa, era ayudar a un hermano que había tenido un accidente, o comprar las piezas de repuesto para el auto de su esposo. El caso era que el dinero prácticamente se gastaba antes de la próxima sesión, cuando Marina le volvía a preguntar cuáles serían los números ganadores. Así que Marina pensó en tomar dinero prestado de varios inversionistas, como ella les llamaba, personas que le prestarían el dinero a cambio de su dinero de vuelta más una comisión. Marina recaudó una considerable cantidad de dinero. Era mucho dinero. Muchas personas le dieron todo el dinero que tenían, incluso sus ahorros, dinero que habían guardado por muchísimos años. Esa misma noche Marina fue a la sesión, como de costumbre. Aunque ella no se sentía muy bien, sentía como un malestar generalizado en el cuerpo. Pensó que era solamente indisposición. Tal vez se debía a algún tipo de gripe o algún virus que había contraído. Pero igual, no iba a permitir que aquel pequeño malestar fuera a ser un obstáculo entre ella y las ganancias que esperaba. A las 11 de la noche, todos los participantes estaban sentados en la mesa redonda de la casa de Pancha. Allí estaba la ouija, una vela y un vaso con agua. Hicieron la invocación y Marina llamó al espíritu que la asistía. El espíritu respondió inmediatamente. Pero esta vez algo estaba diferente. El espíritu no parecía ser el mismo. Daba respuestas extrañas. Y cuando llegó el momento de pedir los números, el espíritu se los dio. Y en ese instante se fue. Él mismo cerró la sesión diciendo bye. Pero antes de eso, deletreó como una risa. J-A, J-A, J-A. Marina interpretó aquello como un signo de felicidad del espíritu, como si el espíritu estuviese feliz de ayudarla. Marina secretamente pensaba que aquella sería la última sesión, que no tendría que pedir más números, que ya se acabaría todo aquello, que tomaría el dinero y que lo dejaría todo atrás. Así que con los números, el dinero en la mano y toda la fe del mundo, apostó en varios bancos de juego los números que le había dado el espíritu aquel día. Todos se reunieron a escuchar los números ganadores alrededor de un viejo radio. Entre los presentes habían varias personas, algunos de los que habían puesto dinero. Cuando se escuchó la voz del conductor, todo quedó en silencio. Y se escuchó el primer número. El ambiente se puso tenso. Y después del segundo número, ya Marina no recuerda nada más. Los números que había dado la tabla ouija ni se acercaban a los números ganadores. El desespero y la ansiedad se apoderaron de la mujer. ¿De dónde iba a sacar tanto dinero para pagar aquella deuda? Para pagarle a todos aquellos a quienes les había pedido dinero. Los presentes, visiblemente molestos, le dijeron a Marina que querían su dinero de vuelta. Marina, como pudo en el desespero, les dijo que les pagaría, que les daría hasta el último centavo, pero que necesitaría tiempo. Las cosas comenzaron a complicarse, y Marina no sabía cómo salir de aquel problema. Pedía dinero prestado para pagar a los acreedores más agresivos, los que incluso llegaron a amenazarla de muerte. Otros fueron un poco más comprensivos y le dieron un poco de tiempo. La misma desesperación hacía que Marina cada noche regresara a la ouija, con la esperanza de resolver aquel problema. Pero las cosas se complicaban cada vez más. Ella seguía apostando a números que le daba aquella entidad, pero no ganaba nada, y cada vez se endeudaba más. Marina vendió su casa y todo lo que poseía para pagar, pero no era suficiente. Incluso trató de escapar del país. Ella y su esposo y otros familiares hicieron una embarcación casera. Ella tenía la idea que en cuanto llegara a Estados Unidos, trabajaría duro y haría el dinero para devolverle a sus prestamistas. Desafortunadamente, la embarcación zozobró a causa de un mal tiempo, a unas 10 millas de las costas cubanas. Marina logró sobrevivir a la tragedia, pero su esposo y sus 2 hijos perdieron la vida cuando la lancha se hundió. Aquella desgracia le hizo perder la cabeza. Marina fue internada en una clínica psiquiátrica donde pasó los últimos años de su vida. Marina cometió el error de pensar que lo que le daba aquel supuesto ente
era gratis. En sus pocos momentos de lucidez, Marina decía que aquel espíritu la había engañado, que le había dado el dinero a cambio de la vida de su familia y de su propia cordura. Y la segunda historia del día de hoy la hemos titulado Entregada por su amiga. Han sido muy pocas las veces en mi vida que he visto una amistad como la de Giselle y Andrea. Las dos se criaron prácticamente juntas, pues además de ser vecinas, eran compañeras de clase. Las chicas lo hacían todo juntas, pero cuando llegó la edad de la pubertad, las chicas comenzaron a tener gustos diferentes, menos en una cosa, los hombres. Las dos estaban enamoradas del mismo chico. Giselle se lo había confesado a Andrea, pero Andrea no le dijo nada a Giselle. Rápidamente comenzaron las tensiones entre las chicas, sobre todo de Andrea hacia Giselle. Nada de lo que hacía la chica le parecía correcto, ni la ropa que usaba, ni el perfume, ni la forma en la que hablaba. Era como si la detestara. Esto comenzó a traer un poco de distanciamiento entre las dos. Finalmente Giselle comenzó una relación con el chico. Aquello le asentó muy mal a Andrea, quien comenzó a buscar formas de separarlos a los dos. Decían otras amigas que tenían en común Andrea y Giselle que la chica le coqueteaba al chico, que buscaba la forma de quedarse a solas con él. Incluso decían que le había mandado fotos comprometedoras. El chico comenzó a decirle a Giselle que sería mejor que se apartara un poco de Andrea, que no le gustaba mucho su comportamiento. Aquello no fue un problema para Giselle, pues ya aquella amistad venía resquebrajada. Andrea veía con recelo cómo cada día la relación de Giselle y el chico se solidificaba. Y aunque eran muy jóvenes, incluso ya habían rumores de una posible boda. Aquellos rumores no le cayeron para nada bien a Andrea. Una amiga que tenían en común después contaría que Andrea comenzó a buscar ayuda para separar a la pareja. Decían que usaba brujería. Andrea iba hasta la ciudad vecina, donde se consultaba con una señora, que decían que usaba una tabla de Ouija para consultar. Andrea pensó que aquello no tendría más ciencia que tener la tabla, la plancheta e invocar a los muertos. Y así podría comunicarse ella misma con los seres del otro lado, sin necesidad de un mediador. Así que dispuesta, compró una tabla Ouija y comenzó a hacer sesiones en su casa a solas. Decían que con lo que se comunicaba, le dijo que no se preocupara, que si ella estaba dispuesta, él podría ayudarla a separar a la pareja. Y no solo a eso, también podía hacer que el chico fuera para ella. Sin pensarlo dos veces, Andrea aceptó. El ente le dijo a Andrea que primero tenía que hacer que Giselle jugara con la Ouija, que tocara aquella plancheta, de forma voluntaria. Andrea dijo que no habría problemas, que ella se encargaría. Ese mismo día Andrea llamó a Giselle y la invitó a su casa. Dijo que estaba muy triste, que necesitaba a su amiga de vuelta. Giselle, por su parte, también había tenido problemas con su novio y estaba vulnerable. También estaba necesitando de un hombro amigo para llorar. Poco después, Giselle llegaba a la casa de su amiga. Y como en los viejos tiempos, se sentaron a ver unas películas, se bebieron un par de cervezas que tenía el padre de Andrea guardadas en el refrigerador. Los padres de Andrea estaban en otra ciudad, pues habían ido a visitar a los padres de la mamá de Andrea. Y supuestamente Andrea se quedaría sola esa noche. Por eso le pidió a Giselle que se quedara a dormir allí con ella. Giselle aceptó. Como a las 10 y pico de la noche, con un par de cervezas en la cabeza, Andrea vio la oportunidad de hacer lo que le había pedido el ente de la Ouija. Y le dijo a Giselle que quería enseñarle algo que tenía. Allí le enseñó la tabla Ouija que había adquirido. Le dijo a la chica que si estaba dispuesta a probarla. Al inicio Giselle hizo un poco de resistencia. Ella no quería nada que ver con aquello. Había escuchado que esas tablas son puertas o portales a otras dimensiones un poco oscuras. Le dijo que ella prefería no jugar con aquello. Pero Andrea insistió. Le dijo que ella lo había hecho muchas veces y que no había pasado nada. Que por el contrario, aquella tabla la había ayudado a resolver varios problemas. Que quién sabía, tal vez la respuesta que ella estaba buscando estaba allí, en aquel trozo de madera.
Tanto fue la insistencia de Andrea que Giselle finalmente aceptó jugar. Decidieron ir a jugar en la habitación de Andrea. Primero intentaron con las luces encendidas, pero no se podían comunicar. Así que Andrea sugirió apagar las luces y solamente dejar encendida una vela. Y así hicieron. Esta vez sí tuvieron éxito en comunicarse. Después de la invocación, la primera pregunta que hicieron fue: ¿hay alguien aquí? Y la plancheta fue directamente a Yes. Giselle comenzó a reírse. Dijo que eran cosas de Andrea. Y Andrea no le rebatió. De cierta manera quería que Giselle pensara así, que todo era un montaje. Giselle hizo unas preguntas que la tabla le respondió certeramente. Y cuando fue el momento de Andrea preguntar, la tabla deletreó: sacrificio. Andrea no entendía y preguntó a la tabla que clarificara qué quería. Y la tabla volvió a deletrear: a ella. Andrea interpretó aquello como que el ente que controlaba la tabla pedía que sacrificara a su amiga Giselle. Despistada, Giselle no se dio cuenta de lo que estaba sucediendo. Pensó que era una incoherencia y comenzó a reírse. Andrea correspondió a la risa, pero en su mente algo se activó. Giselle debería ser ofrecida a aquel ente que controlaba la tabla. Andrea pensó que aquella sería su única y mejor oportunidad. Así que le dijo a Giselle que aquello eran tonterías, que mejor dejaran aquello allí, y cerraron la tabla. Andrea le dijo a Giselle que si quería dar una vuelta, que estaba agobiada de estar dentro de la casa. Giselle estuvo de acuerdo, y las dos se arreglaron. Solamente darían un paseo por el vecindario. Andrea preparó una mochila donde puso un par de botellas de agua y algunos snacks y la tabla de Ouija. Las dos chicas salieron de la casa y por un momento todo parecía ser como antes. Volvieron a ser las mismas amigas que habían crecido juntas. Aquel cariño que se habían tenido en antaño, la una por la otra, había regresado. Todo estaba como antes de que apareciera aquel chico. O al menos eso era lo que pensaba Giselle. Entre conversaciones, recuerdos y risas, las dos chicas siguieron caminando hasta salir del condominio donde vivía Andrea. Cuando vinieron a ver, estaban caminando por la acera que bordeaba una transitada avenida. Giselle le dijo a Andrea que mejor regresaban, que ya era tarde y que todo aquel tráfico la ponía muy nerviosa. Andrea le dijo que no pasaba nada, que solamente caminarían un par de cuadras más y que regresarían, que ella conocía un atajo que siempre usaba. Giselle, confiada, siguió las instrucciones de su amiga. Pero Andrea tenía una idea un poco más macabra. Andrea comenzó a caminar por la parte de adentro de la acera, forzando a Giselle a caminar en la parte de afuera, más próxima al tránsito. Andrea le dijo que aquella mochila le estaba pesando un poco, que si por favor la podría llevar por un tramo. Giselle aceptó con gusto. Mientras iban hablando, en un descuido, Andrea tropezó con Giselle, haciéndola caer a la avenida. Giselle trató de levantarse y de regresar a la acera, pero no fue lo suficientemente veloz para esquivar un automóvil que venía de frente. La muerte fue instantánea. Giselle probablemente ni se dio cuenta del golpe. Y allí se quedó Andrea de pie, mirando el cuerpo inerte de su amiga, mientras otros transeúntes se acercaban tratando de ayudar a la chica. Otros llamaban a la policía y a los servicios de emergencias. Pero Andrea quedó allí, como un testigo más. Andrea nunca fue culpada de la muerte de Giselle. Incluso para los padres de la difunta, su amiga nunca hubiese sido capaz de causarle daño alguno a Giselle. Aquello no había sido nada más que un trágico y triste accidente. Andrea siguió con su vida normal y finalmente logró conquistar el amor del exnovio de su amiga. Pero la relación duraría poco. Aparentemente Andrea no estaba tan enamorada como ella misma creía. Todo parecía haber sido un capricho, una rivalidad de adolescentes. Andrea se mudó a la ciudad vecina y decían que allí trabajaba como asistente de aquella bruja que le había enseñado a usar la Ouija. Pero Andrea no vivió muchos años más. Una mañana fue encontrada por los colectores de basura, muerta, entre unos muebles abandonados. Todo parecía indicar que había sido asaltada y asesinada por los ladrones, aunque el médico forense nunca pudo determinar qué tipo de arma se había usado. Las heridas eran tan severas que no podía pensar en ningún tipo de instrumento
que pudiera generar aquellas heridas. Hay quien dice que fue el mismo espíritu que le pidió la vida de su amiga, quien le quitó la de ella propia. Y esto es todo por hoy, espero que hayan disfrutado de estas historias. Si lo hicieron, déjanos un like y si no lo has hecho todavía, por favor suscríbete. Muchas gracias y nos vemos en el próximo video.